Pues bien, el día de hoy me voy a referir a la falta de oficio político de parte de López Obrador en los asuntos internacionales y además internos del país. Pero ahora quiero resaltar el aspecto internacional por la reciente venida a México de parte del presidente de los Estados Unidos y del señor Trudeau de Canadá. Y además a la frivolidad y falta de formalismos de que adolece López Obrador y la señora, a la que acertadamente califica Elena Chávez en su libro El Rey del Cash como una mujer encimosa y confianzuda. Y esa es una prueba de que lo escrito por Elena Chávez en el libro es verdad, es una realidad, es una verdad absoluta de la forma en que se conducía la ahora esposa del presidente. Pero el aspecto de fondo, que es el que más interesa en este comentario, es el hecho de que, de acuerdo a los convenios que tuvieron estos presidentes con el propio de México, fue en el sentido de acordar una movilidad migratoria para que los migrantes mexicanos pudieran trabajar en Estados Unidos y regresarse a México, a su país de origen. El otro convenio fue el de que los nómadas digitales, llamados así a los jóvenes que trabajan vía internet, pudieran o tuvieran la posibilidad de seguir trabajando mediante esa forma. Y el último convenio que dio a conocer, obviamente, el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, fue en el sentido de evitar el tráfico de fentanilo, una droga psicotrópica, y además el tráfico de armas. Pero finalmente esos acuerdos en nada benefician a los mexicanos. En primer lugar, la movilidad migratoria de que se trata debería darle vergüenza a López Obrador propiciar que los mexicanos, jóvenes especialmente, se vayan o emigren a los Estados Unidos por falta de empleo en el país. Es una vergüenza que López Obrador se ufane de que fue un convenio que beneficia al pueblo de México. No es cierto. Está violando el artículo 123 de la Constitución Federal, que establece que toda persona, todo ciudadano, tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil. Y el gobierno debe de propiciar la generación de empleos bien remunerados. Y es una incongruencia que López Obrador no esté acatando ese principio de dar empleo a todas las personas, especialmente a los jóvenes, para que no emigren a otro país, y ahora se le hace una gracia que los que se fueron a sufrir a Estados Unidos tengan movilidad de ir y regresar, y él beneficiarse con las remesas que mandan de Estados Unidos nuestros paisanos. Y esa actitud de López Obrador es una burla más a los mexicanos, porque no está cumpliendo con su obligación de evitar que los mexicanos emigren a otros países, porque en el país de origen deben de tener toda la estabilidad laboral, porque en Estados Unidos no se les va a dar ninguna estabilidad laboral, no van a gozar de ninguna prestación y van a trabajar como animales. Y eso me consta
porque cuando yo estudiaba la carrera me tenía que ir a Estados Unidos por necesidad, porque mis padres no eran de solvencia económica holgada, a trabajar en lo que llamaban en ese tiempo el field. Yo partía en vacaciones a los Estados Unidos, en California, al sur de California, y andaba ranchando en Oxnard, Sacramento, Delano, etcétera, para trabajar en la cosecha de uva, en la cosecha de durazno, etcétera. Y de esa forma ganaba buenos dólares, porque en ese tiempo rendía el dólar en México. Y solamente por esa necesidad yo tuve que salir. Y además quiero hacer notar que todos los mexicanos que salen a trabajar a Estados Unidos están en peligro de contraer enfermedades, porque la mayoría de los frutales que hay que cosechar en Estados Unidos tienen agroquímicos que a la larga afectan a la salud y que no tienen ninguna responsiva de parte de los Estados Unidos mexicanos, de parte de los Estados Unidos de Norteamérica, y mucho menos de parte de los Estados Unidos mexicanos. Así es que esa victoria pírrica, le llamo, de López Obrador, de celebrar un convenio en esos términos, es una verdadera desfachatez, es una falta de vergüenza y de oficio político de López Obrador, que día con día hunde más el bienestar de los mexicanos. El segundo punto, los nómadas digitales, es otra desfachatez de López Obrador, es una chifladura más, porque un joven, una persona que hace trabajos a distancia no tiene estabilidad laboral, lo mismo que sucede con los migrantes, y se ufana el señor de que logró que haya trabajo para los jóvenes, y esa es una verdadera estupidez de su parte. Y vuelvo al principio, López Obrador no cumple la Constitución al no crear empleos dignos y remuneradores. ¿Saben lo que gana un nómada digital, como le están llamando en el convenio? 5 o 6 mil pesos cuando mucho mensuales, y sin derecho a seguro social, sin derecho a ninguna prestación. Y además está propiciando López Obrador la figura que ya se había desaparecido de la Ley Federal del Trabajo, que es el outsourcing. Esa figura consistía en que el patrón de un trabajador, tenía el derecho de contratar a un tercero para que él fuera el que tuviera la relación laboral con el trabajador y quitarse de responsabilidades laborales. En las nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo se quitó esa figura que era una forma de que el patrón evadiera las responsabilidades para cumplir con el pago o sueldo, con todas las prestaciones y con todos los beneficios de seguridad social de que debe de gozar todo trabajador en base al artículo 123, apartado A y B de la misma. De tal suerte que se ratifica que la aptitud de López Obrador es ser servil a los Estados Unidos, porque lo que está haciendo es servir a los intereses de Estados Unidos, no es servir a los intereses del pueblo de México. Y la otra desfachatez de López Obrador es que supuestamente se quiere conseguir que México sea un tapón de tráfico de armas y de drogas, cuando que México es el principal productor a nivel internacional de las drogas, y que además las armas se trafican en México, porque la Defensa Nacional ya es autosuficiente en hacer armas de fuego de grueso calibre, propias de uso del ejército. Entonces López Obrador se está haciendo pato, porque eso no beneficia a ningún mexicano. Quizás beneficie
a los Estados Unidos para que no entre droga, pero son los que la consumen, son los que mandan los dólares en las remesas de los mexicanos, de tal suerte que López Obrador es un antigobernador, porque no cumple realmente con su oficio de beneficiar al 100% al pueblo mexicano. Y como un escolofón, la actitud de López Obrador y su esposa causaron risa contra, o más bien con Biden, por la forma en que se le apergolló la esposa del presidente en su brazo, que por cierto en el video que yo observé, le avienta el brazo hacia adelante y camina más deprisa para dejarla atrás a esta mujer encimosa y ridícula. Y el otro ridículo del presidente es que también lo abrazó y lo jalaba, y eso denota una falta de verticalidad de López Obrador en cuanto a los principios, que según él no debe uno ser servir a los Estados Unidos, y que no le gustaba el tono con que hablaba Biden cuando se refería a cuestiones de México. Y aquí, como dicen, las dio, porque López Obrador se hincó, se arrastró, igual que su señora, a un conservador a ultranza, a un clasista, como son los Estados Unidos de Norteamérica, como son los norteamericanos. Y ello es una prueba más de que López Obrador tiene dos palabras, no tiene una palabra de hombre, no tiene una palabra de honor, cambia su palabra como cambiarse los calzones, porque eso demuestra una falta de dignidad total, no solamente a él, sino al pueblo de México, porque los mexicanos somos honrados y somos dignos, y esas actitudes del presidente ya nos colmaron la paciencia, y le exigimos a López Obrador y a su esposa que guarden la compostura de representantes del pueblo de México. No queremos fachos en el gobierno de la República, eso que lo deje para sus mañaneras, en donde tiene el papel de bufón de circo, y los paleros tienen el carácter de enanos de Tapanco. Ya estamos totalmente conscientes de que López Obrador debe de salir de la presidencia de la República, y si no lo logramos, vamos a tener que buscar la forma de que no haya continuidad de Morena en el gobierno de la República. Y por eso yo invito desde este foro a todos los mexicanos a que nos unamos en una sola voz, en una sola alma, en un solo principio de no permitir que haya continuismo en las estupideces de todos los que participan en el supuesto movimiento de transformación de México. Muchas gracias.